En el bien, grupo, genial. sí, ya lo tenemos ahí, pero en el grupo están poniendo Diego viejo nomás, Sí, sí, dale aparte, Diego, o sea, nosotros nos cebamos todos gurises porque queríamos escucharlo de él. claro, Así que nada. presente nomás. Por suerte lo tenemos acá con nosotros. Diego López Colombo, ¿cómo te va, querido? Gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. bárbaro. Perfecto. Perfecto. Bueno, Bueno, un gusto enorme sumarme siempre a gente que lucha por la libertad. buenísimo. Mira, buenísimo el graph que puso el Toby, liberal multifacético, porque es tal cual. Y bueno, nosotros los gurises lo conocemos, los gurises de toda la provincia de Entre Ríos lo conocemos porque hemos compartido con él un montonazo de space en X y charlando cosas así hasta altísimas, demasiadas altas horas de la noche. Y es él el que nos provee sobre todo del rigor y rigor de las ideas y de cosas así más eh, propiamente formuladas, por decirlo de alguna manera. Te quiero presentar, dame un segundo que tengo tu currículum acá. Diego López Colombo, como decía, es ingeniero en sistemas, pero también ingeniero mecánico, nacido en Uruguay, Montevideo, ¡Vamos! como una que tengo acá al lado. Uruguay nomás. Así que ya tenemos dos agentes infiltrados. Eh, bueno, estudió en la Facultad de Ingeniería de la UBA, trabajó en IBM Argentina como ingeniero en sistemas y gerente de proyectos, en Virtual Office Consulting Sociedad Anónima, en Euclides América Sociedad Anónima, en Boxa Sociedad Anónima es fundador y accionista, que es una empresa partner de Microsoft. Empresario, experto en filosofía objetivista, analista político y filosófico, integrante del club objetivista dependiente del Ayn Rand Institute International, socio accionista del grupo Vox, esto ya lo dije, presidente de empresa en el área sistemas de administración empresarial, consultor y experto en sistemas de gestión empresarial de clase mundial, consultor y experto en administración de empresas y mediador. Algo sabe. Un par de cositas estudió. Bueno, en primer lugar, Diego, quería preguntarte, ahora ya que mencioné a Ayn Rand y tenemos una pregunta de nuestro concejal Alejandro Duz, que está muy atento, ¿qué nos podrías decir de Ayn Rand? Porque a mí es una figura que me encanta esa mujer, como la claridad con la que transmite las ideas sobre todo. ¿Cuál es, digamos, qué idea o qué concepto o qué aporte de Ayn Rand ves que ahora mismo podemos verlo más reflejado en la realidad en este gobierno de Javier Milei? Bueno, en primer lugar te hago alguna devolución de todo lo que has dicho. Una, bueno, se agradece el bautismo liberal multifacético, muy ocurrente, y creo que también es cierto. Y bueno, en realidad mi currículum y las cosas que yo he hecho, por un lado parecen divergentes, en realidad no lo son. Es decir, mucha gente me pregunta por qué ser ingeniero y al mismo tiempo que te guste la filosofía. Y en parte respondo eso junto con tu pregunta. Ayn Rand creó una filosofía que es absolutamente, digamos, racional y lógica, cosa que no es común en el mundo de la filosofía. Y bueno, en gran medida eso muestra un poco la decadencia filosófica que hay generalmente en el mundo. Y la importancia de Ayn Rand para mí es fundamental porque Ayn Rand ya murió en el año 82, o sea, es relativamente reciente como filósofa, y todavía en muchos lugares no la mencionan. Yo les puedo asegurar y les hago una apuesta, y acuérdense de esto dentro de 3, 4 años, cuando vaya pasando el tiempo, van a ver que cada vez más Ayn Rand va a estar en boca de todo el mundo. Y es tan importante para mí el legado de Ayn Rand que lo que yo creo y es lo que yo impulso y lo que yo de alguna manera trato de difundir es que la filosofía, las bases filosóficas de Ayn Rand, que se llama objetivismo, el cual yo estudio hace más de 20 años, para mí es la base correcta para el liberalismo. Entonces, hoy por hoy se encuentran dos grandes cuestiones. El tema del liberalismo, que en Argentina ya conocemos el fenómeno inesperado, diría yo, a nivel mundial, y el hecho de que las ideas de Ayn Rand, aunque uno no las vea, son las que están sosteniendo y las que
van a sostener y las que deberían sostener el pensamiento liberal. Aunque Milei muchas veces quizás no lo menciona, yo noto en sus discursos, y a veces sí lo menciona, pero no muy común, noto en sus discursos esa base filosófica que él también tiene, porque entre otros nosotros, digo los objetivistas, le hemos sacado a Javier los libros de Ayn Rand. Quiero hacer un poquito para atrás, Diego. Sí, un poquito para atrás y después ya anoté algo para hacer más para adelante. ¿Cómo llegaste al liberalismo? O bien, o sea, vos partiste de la filosofía, de tu interés por la filosofía y con el tiempo derivaste hacia el liberalismo, o bien te interesó primero el liberalismo como ideología política o filosófica y después te explayaste en otros temas filosóficos. No, bueno, la pregunta es buena. Yo no sé si... Yo creo que el camino mío creo que es más o menos el camino, no sé, bastante común, me parece a mí, en el sentido de que, en el caso mío, que yo soy ingeniero y que trato de pensar en términos lógicos, trato de entender las cuestiones en su magnitud general y de entender el conocimiento como una estructura jerárquica de principios, etcétera, etcétera. Creo que si uno hace bien ese trabajo, hay dos cuestiones que quizás son inexorables. Una es que termina siendo liberal. Claro. Es decir, pensar en forma coherente termina siendo liberal. En general, los que piensan de manera opuesta en lo político y en muchísimas cosas, pero en lo político podrían ser los comunistas, podrían ser en general filosóficamente son los colectivistas, pero políticamente se suele llamar los comunistas, los socialistas, sí, los populistas, etcétera, etcétera, que todos ellos son un gran grupo de colectivistas. Entonces, si vos seguís una línea más o menos coherente, primero que eso ya es un pensamiento filosófico, ¿no? Es decir, pensar en términos globales y en términos de los principios de las ideas es un pensamiento filosófico. En ese sentido yo me siento filósofo. Uno no le dan el carnet de filósofo ni no se recibe de filósofo. Claro. Uno se recibe en todo caso de un conocedor de lo que es la filosofía. Es decir, uno puede ser un experto, un licenciado en filosofía y no ser un filósofo. Y creo que en general muchas veces es al revés. Es decir, muchas veces hay gente que tiene un pensamiento. Yo creo que la filosofía es una actitud frente a la vida, y si vos la mantenés en forma coherente, bueno, de alguna manera tenés una posición filosófica. Entonces yo llegué al liberalismo simplemente porque hice una búsqueda coherente de las ideas. Claro. Y eso lo hice de toda la vida. O sea, a mí toda la vida me parecieron las cuestiones sociales, que son a veces las que más nos conmueven, decir a ver si esto es justo o es injusto, ¿no? Recién hablaba, por ejemplo, de los monopolios y de miles de temas, y uno se pone a pensar, bueno, ¿qué sería lo justo? ¿Qué sería lo injusto? Si uno hace ese tipo de pensamientos, esos son pensamientos políticos, y que después cuando uno empieza a analizar la estructura filosófica, se da cuenta que la filosofía es la que responde a todas tus dudas, y no hay nadie mejor que Ayn Rand para explicar lo que es la filosofía y para explicar particularmente lo que yo creo que es la filosofía liberal, digamos, que hoy deberíamos tener todos bastante presente. Claro, vos decías esto de... vos llegaste al liberalismo buscando digamos, un cuadro filosófico coherente. Y claro, gran parte de la filosofía creo yo que se ha derivado o digamos, se ha basado en mitos fundacionales, ¿no? Eso es como un mito fundacional a partir del cual crean todo lo demás. Como que entre Platón y Aristóteles, no sé bien cuál ganó. Estoy pensando también en Nietzsche. Te puedo dar una guía, digamos, para que te des una idea. En general, la discusión entre Platón y Aristóteles, si yo tuviera que ser muy burdo y muy simple, sí, Platón ha derivado en las ideas opuestas al liberalismo. Claro. Y Aristóteles ha derivado en las ideas correctas, en las ideas del liberalismo. Es así de simple. Y esa batalla filosófica, aunque nadie haya leído a Platón o a Aristóteles, está en la cabeza de todos nosotros, no solamente de la gente malintencionada, que puede ser socialista, comunista, dictador o lo que sea por mala intención, sí, o inclusive aquellos bien intencionados que han caído en
en las ideas socialistas, populistas, colectivistas, etcétera, etcétera, que en general tiene que ver tienen más un sustento platónico, digamos. Claro. Pero bueno, es un tema medio aburrido, pero para simplificarlo es un poco así. Ayn Rand es de la línea aristotélica, y le reconoce gran parte de digamos, de las buenas épocas en la humanidad, en las cuales la humanidad se ha sostenido más en los principios aristotélicos. Sí, yo me acuerdo ella toma lo de Aristóteles y después lo comienza a construir prácticamente de cero. Ella construye una filosofía prácticamente de cero, es decir, no parte de ninguna premisa sin analizarla. Y yo creo que, vuelvo a repetir, que es la base filosófica que debería tener y que tiene para mí el liberalismo. Claro. Sí, yo pienso que cuando uno lee Platón y Aristóteles, a menos mi experiencia personal, es que, claro, de Platón te enamorás, decías, ay, qué lindo, y querés leer una cosa tras de la otra, después agarrás a Aristóteles y te dice todas las especies de plantas y la taxonomía y cómo se dividen, y decís, claro, porque es el científico, es el objetivista, busca aprender la realidad. Y bueno, en esto de los mitos fundacionales, digamos, como que el idealismo, esto es algo subjetivo, pero tiene en sí mismo la semilla de su propia destrucción. Es como que termina materializando lo contrario de lo que quería lograr al principio, pareciera. Lo estoy pensando sobre todo cuando... A ver, pongo un ejemplo concreto que me lo dio una amiga hace un tiempo. Estábamos debatiendo acerca de las jubilaciones por moratoria y las cajas jubilatorias y demás. Entonces yo le decía, no se puede haber jubilado a 4 millones, más de 4 millones de personas sin aportes, porque la caja no da. No. Básicamente no hay, digamos. Y habiendo un solo sistema jubilatorio, que es el sistema de reparto, todos los demás están prohibidos, entonces claro, pero lo que me respondía ella no era tan loco, me decía, bueno, pero en la sociedad la mujer siempre ha tenido un papel de sojuzgamiento o de inferioridad de condiciones, por lo tanto no ha podido trabajar a la par del hombre, no ha tenido las mismas oportunidades laborales del hombre y de ganar el mismo dinero, demás. Entonces está bien que el Estado jubile a personas sin aportes, porque eso le da como una compensación a la mujer por haber estado de alguna manera obligada o condicionada al menos a quedarse en su casa haciendo labores de casa. Entonces yo lo que pienso es que si vamos a agarrar a usar el Estado para solucionar todos los problemas que a cada uno le parece que tiene la sociedad, no terminamos nunca. Es un idealismo hermoso, pero claro, es inviable, creo yo, ¿no? Mira, una de las cuestiones fundamentales cuando una idea es equivocada, las ideas teóricamente deberían representar la realidad. La realidad no tiene contradicciones. Si vos tenés en un aspecto general un conjunto de ideas que vos creés correctas y alguna de ellas entra en conflicto con otra, significa que estás equivocado en algo. ¿Por qué? Porque las ideas deberían representar la realidad, es decir, el conocimiento representa la realidad y la realidad no tiene contradicciones. Cuando uno sigue camino con contradicciones, que son los socialistas, los populistas, los progresistas, todo esto que yo siempre digo que son varios sinónimos, todos ellos colectivistas, en general lo que tienen es de raíz una gran contradicción. Cuando uno tiene una gran contradicción, en algún momento se estrella. Sí. Por ejemplo, el sistema jubilatorio estatal tiene una gran contradicción de base. Casi todas las ideas colectivistas tienen una gran contradicción de base. Casi diría que es una definición de una idea colectivista, que es contradictoria. Entonces, a la larga, eso no va a prosperar. Por más buenas intenciones, por más ganas que tenga yo de que la gente se jubile con la máxima cantidad de plata posible, con la mínima cantidad de aportes, por más buenas intenciones que yo tenga, es un concepto moral. Lo moral, de alguna manera, que tiene que ver con lo que es correcto o incorrecto, no es caprichoso. Lo moral tiene que ver también con la realidad. Claro. Si vos estás armando un sistema jubilatorio donde que entre la mayor cantidad de gente posible, que aporten la mínima cantidad de plata posible, que se jubilen lo antes posible, ¿quién te dijo a vos que eso te van a cerrar los números? El hecho de que no te cierren los números y el hecho de que vos te agarres la cabeza, siendo bien intencionado después de armar un plan de jubilación estatal, coercitivo,
y digas, algo fracasó, esto no funciona, bueno, es porque tu planteo filosófico, ideológico, tu planteo inicial es inmoral. En algún punto es inmoral. ¿Dónde está la inmoralidad? Y la inmoralidad es que es obligatorio. La inmoralidad es que a la gente no le das a elegir si quiere aportar o no quiere aportar, cuánto quiere aportar, etcétera, etcétera. Todo lo demás, y bueno, uno puede, digamos, puede pasarse años discutiendo que si la edad jubilatoria para arriba, para abajo, que si la mujer, que si los trabajos son insalubres, que si le doy a determinado rubro la posibilidad de que se jubile antes, si pongo moratoria, o sea, son todos intentos para tratar de que la suma de que los números den, y los números no van a dar nunca, por una cuestión moral. Entonces, tratar de explicar por qué ese principio, que es inmoral, que generó esa idea, y después llegar a la conclusión de por qué, de cuáles son todo el razonamiento interno que hago, o intermedio que hay para llegar a por qué una cosa es consecuencia de la otra. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Sí, la contradicción, bueno, por supuesto que esto es siempre de la perspectiva nuestra liberal, pero como dice Miguel Ángel Basto, cuando se trata de igualar esto que es obligatorio, digamos que el Estado no te deja opción, cuando se trata de igualdad, igualar con respecto a qué, siempre es con respecto a lo que yo no tengo, porque el intelectual no quiere volver a todos los demás estúpidos o a sí mismo volverse estúpido para que todos estemos al mismo nivel, sino que el problema del intelectual es que quiere, su problema es monetario, ¿no? Entonces quiere que, monetario no, es, bueno, de ingresos, quiere que todos tengamos la misma nivel de ingresos, donde él sigue teniendo la superioridad, el intelectual, porque tiene un intelecto superior. Entonces siempre es como la igualdad la defienden a costa de, por supuesto, de la libertad, pero ahí ya hay una contradicción, ¿no? Sí, para todos estos temas hay dos grandes terrenos para discutir. Uno es el coyuntural, el concreto. ¿Qué hago con la jubilación en Argentina? Sí. ¿Qué hacemos con la jubilación? Y ahí uno puede, no sé, estar en algún ministerio, en alguna oficina y tratar de ver cómo hago yo con la jubilación actual que hay, con las leyes actuales. Para eso está Sturzenegger y todo el equipo de Milei, sí, viendo cómo se maneja lo que ya está. Pero después está el tema más global, que es una obviedad que el sistema jubilatorio esté colapsado por lo que yo decía antes, porque de entrada es un sistema inmoral, es un sistema que está basado no en los principios, digamos, compatibles con el ser humano, ¿no? Porque lo que es inmoral en el fondo va contra la vida, va contra el ser humano, va contra la esencia del ser humano. Sí. La palabra inmoral casi te diría que es el mayor insulto que le podés decir a alguien, sí, o a un sistema, o a un pensamiento, que sea inmoral. Inmoral significa que es contradictorio, significa que va a ir al fracaso, significa que está destruyendo la vida de una persona o de muchas personas, sí, inclusive a veces de uno mismo, ¿no? Si fuera en el campo individual. Entonces, que sea inmoral te demuestra digamos, la realidad que estamos viviendo hoy en casi todos los aspectos. Por eso de ahí, de alguna manera, el símbolo de la motosierra, ¿no? O sea, hay que desarmar muchas cosas antes de empezar a ponerlas en orden. Y después podemos empezar a pensar, bueno, si esto necesariamente iba a terminar mal, la jubilación va a terminar mal, o siempre vamos a estar revolviéndonos en el fango. Bueno, ¿qué hubiera sido lo correcto? Y la respuesta siempre está en la libertad. Pero bueno, el tema jubilatorio es uno en particular. Casi todos los temas tienen un poco los mismos dos campos de análisis, ¿no? El coyuntural, el actual, ¿qué hacemos con esto? Y el otro es cómo deberían ser las cosas, ¿no? Claro, claro, en esa distancia, yo no me quiero robar de la frase de otro, pero realmente que, digamos, como el liberalismo busca la coherencia y digamos, primero observar la realidad y después deducir las ideas, y no al revés, no ir de la idea a la realidad, es que vemos cosas como Quintela poniendo en La Rioja pasacalles que dicen Milei estafador, poniendo plata para eso, ya sea particular o del Estado, me jugaría que no es plata suya, pero bueno, como no chequeé el dato, bueno, lo dejo en la duda, poniendo pasacalles que dicen Milei estafador, aprovechándose de lo de Libra, cuando sacó de circulación los chachos hace un mes, porque no los quería nadie, porque quería pagar sueldos en papelitos de colores.
Si eso no es una estafa, amigo. Pero no, el fanatismo los puede completamente. Bajó la pobreza, no me importa. Los jubilados están mejor, no me importa. Defendemos la soberanía gracias a por ejemplo, la compra de los 25 F-16 que los presentó el número 25 los otros días el ministro Petri, no me importa. A Milei en Estados Unidos no lo quieren. Y después ves que Trump fascinado con Milei y Elon Musk con la motosierra, entonces decís, ¿por qué estás negando que sale el sol? Es muy notable, por lo menos de este lado, es muy notable eso. Sí, yo creo que esta batalla tiene muchos frentes. Ese casi te diría que es el más amarillista, es decir, tratar de pegarle a donde alguien se equivocó, tropezó, o tratar de buscar cosas muy, muy puntuales o sensacionalistas, ¿no? De cualquier manera, yo creo que hay dos grandes batallas, sobre todo una es la que yo estoy tratando de llevar a cabo, que es enseñar liberalismo, enseñar cuáles son los principios liberales, enseñar que el liberalismo no va en contra de nadie, excepto de los delincuentes, los oportunistas, de todos los que estén en contra de la libertad, de los tiranos, de los socialistas, de toda la gente que de alguna manera tenga ideas opuestas, pero en general, digamos, no va en contra de nadie, de ningún ciudadano, de ningún sector en particular. Eso es una cosa fundamental, que todo el mundo debería entender y expresar. El liberalismo no va en contra de nadie. Es más, si te dijera a quién más beneficia, no es a los ricos como normalmente la gente cree, es a los pobres. Sí. O mejor dicho, es a aquellas personas que quieren hacer algo con su vida, tengan o no tengan plata. El hecho de que, digamos, la gente que tiene dinero, los que tienen eventualmente, no sé, empresas o dinero, y que la han hecho en los últimos 30, 40 años, no tengan ninguna duda que ellos se van a manejar bien, o se manejan mejor en los sistemas socialistas, porque tienen los teléfonos, han tenido y tienen los contactos políticos necesarios, siempre tienen recursos. El liberalismo más que nada es para aquellas personas que no han podido despegar y que quizás no cuentan con recursos, pero sí cuentan con voluntad y con ganas de hacer cosas y con ganas de crecer y hacer crecer a su familia. Entonces, el liberalismo no tiene ninguna faceta que uno diga criticable, ninguna, absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque en realidad el liberalismo es la consecuencia de tratar de aplicar ideas coherentes, morales, en favor del ser humano como especie y como individuos. Es decir, no va en contra de nadie. Todas estas cuestiones así coyunturales de chicanas para intentar disminuir la imagen de alguien para ganar un terreno político mezquino son cosas menores. Diego, te hago una consulta porque aprovecho que trajiste a colación el tema de enseñar esto de los principios del liberalismo y todo esto. En YouTube nos ponen una pregunta para vos. ¿Para cuándo armamos la escuela liberal en la provincia? La juventud estará presente para llevar nuestras ideas a lo más profundo. Los jóvenes, no tan jóvenes, y a aquellas personas que todavía no saben y se enteraron de todo esto del liberalismo junto con Milei, ¿es algo que una escuela liberal o algo así, no sé el nombre que le pondríamos, pero estaría muy interesante? ¿Tenés alguna idea de eso? Club de la Libertad, como en Misiones, Corrientes, no me acuerdo dónde era. Sí, en Argentina el Club de la Libertad es una asociación. En Argentina hay algo así como 50, 60 fundaciones que promueven las ideas liberales, que en general no se meten mucho en política. Claro. Yo particularmente he dado muchísimas charlas y cursos de liberalismo donde me han llamado en muchas provincias, en muchas ciudades, obviamente también en Buenos Aires. Y estoy en campaña de aumentar ese ritmo y si se puede, sobre todo para Entre Ríos, que la verdad que, como dicen, nadie es profeta en su tierra, y Entre Ríos, de todos los liberales que yo conozco en el país, que son muchos, incluyéndolo a Milei de antes que fuera famoso, y muchísimas otras personas, ninguno de ellos que yo conozca es de Entre Ríos. Pero eso no nos quita, digamos, al revés, quizás nos envalentona un poco más en promover las ideas. Yo particularmente voy a empezar una serie de ciclos y conferencias y charlas por las redes, inclusive viajando a las ciudades que de alguna manera quieran armar un evento. Así que estoy un poco en eso, digamos, en difundir las ideas
y la juventud en particular de la Libertad Avanza, los liberales de distintas ramas, más allá de los partidos políticos, han estado y están en contacto conmigo, como para que yo con mucho gusto colaboraré con ellos o con cualquier estructura que se quiera formar al respecto. Es un tema que a mí por lo menos me apasiona y me parece que es muy necesario. Buenísimo, muchas gracias por la predisposición, Diego. Quiero volver un poco a esto de los mitos fundacionales, porque hace un tiempo, en un programa de acá, ¿cómo se llama el programa de Alejo? Políticamente Expuesto. Habían entrevistado a Guillermo Moreno y le hicimos llegar, ellos gentilmente le hicieron una pregunta que nosotros le hicimos llegar acerca... No me acuerdo acerca de qué era la pregunta que nosotros le hicimos, pero bueno, con respecto a la relación entre el individuo y la comunidad, Guillermo Moreno respondió desde la doctrina peronista, que él, bueno, parece que tiene la autoridad máxima de decir quién es peronista y quién no, pero bueno, desde la doctrina peronista respondió partiendo desde la Biblia, diciendo que desde el Génesis ya hay una idea de que nosotros somos iguales entre nosotros, por lo tanto ya hay un vínculo desde el origen de la humanidad entre los seres humanos y sobre todo poniendo a la comunidad como una cosa primordial por sobre el individuo, ¿no? ¿Tenés algún comentario respecto de eso? Y como mil. A ver, muchísimas cosas, ¿no? Moreno es un gran dirigista, es un gran intervencionista, es un gran manipulador de las personas y de la economía, o de las personas a través de la economía. Es un pensamiento no solo digamos, a flor de piel por lo que dice, sino que en sus fundamentos filosóficos, absolutamente contrario al liberalismo. Eso que dice de la comunidad, o no sé qué nombre le da al colectivo genérico de la sociedad, pensar que la sociedad está por encima de los individuos es un enorme error, una enorme contradicción, es una gran inmoralidad. Yo he escrito algunas cosas sobre eso, digamos, por ahí bastantes cosas escritas sobre eso, ni hablar que Ayn Rand hizo un análisis espectacular. La comunidad es una cuestión conceptual que no existe como tal, no es una entidad, sino que lo que sí existe son los individuos. Y nunca un grupo puede tener derechos sobre un individuo. O sea, un individuo le tiene que servir el grupo para poder asociarse en forma voluntaria. Si ese grupo lo está destruyendo o lo está usando de esclavo, ese individuo va a querer salirse del grupo. Entonces, tratar de mantener a la gente unida por alguna cuestión, inclusive además mística, si quiere mezclar con la religión, y poner algo por encima del individuo es absolutamente inmoral y no lleva a otra cosa más que al fracaso, no lleva a otra cosa más que a las ideas socialistas, no lleva a otra cosa más que al comunismo y no lleva a otra cosa más que a Cuba o Venezuela. O sea, es así de sencillo. Entonces, por donde se lo mire, ese tipo de pensamiento es muy perjudicial, ¿no? muy errado. Bien. ¿Cuál es la posición? Si querés positiva, te digo la posición del liberalismo. El liberalismo cree que los individuos, en primer lugar, el liberalismo no cree que el individuo tenga que andar solo por la vida y no asociarse ni nada. Claro. Al contrario. Pero las asociaciones tienen que ser voluntarias. Es decir, yo tengo que querer sumarme a un determinado grupo porque yo considero que me conviene. Y en la medida que no me conviene, me voy. O sea, eso es lo natural para el ser humano, no que esté encadenado a obligaciones externas o de grupos o de personas. Entonces, la asociación, de hecho, el capitalismo que se ha desarrollado y que nos muestra cómo armar empresas y cómo armar organizaciones y cómo unificar objetivos, o sea, el capitalismo fue el que más nos indicó cuál es la forma de asociarse. La forma de asociarse no es por la fuerza, eso te lleva a Venezuela, a Cuba. La forma de asociarse es voluntaria, eso te lleva a los países más ricos del mundo, las sociedades donde el bienestar es mayor, ¿no? Claro, porque además pienso que si la comunidad o la idea de grupos se tiene que imponer o tiene que estar por encima de la de los individuos,
aplicando la ley de hierro de las oligarquías, al final siempre le vas a terminar haciendo caso a unos pocos que son los que manejan ese aparato de control social. Qué casualidad social, que son ¿no? ellos mismos, ¿no? Que claro, son los mismos que sostienen esa idea. Qué casualidad, porque no te dicen, che, vamos a unirnos a la fuerza, y yo soy uno de los peones. No, claro. Yo soy el dueño de la manada o del grupo, ¿no? Sí, para el que no sabe, la ley de hierro de las oligarquías es, no me acuerdo el nombre del filósofo que escribió el libro, dice que en cualquier grupo humano, una vez que se organiza, es completamente inevitable y es inútil tratar de evitar que en algún momento sea un pequeño grupo reducido el que termine controlando todo o la mayor distribución de poder. Pero esa idea de que el individuo está por debajo de un colectivo es letal, es casi la base del pensamiento comunista, del pensamiento, vuelvo a repetir, contrario al liberalismo, es la base. Porque, y si además le meten un condimento religioso, casi te están diciendo que si no lo haces, lo vas a pagar en la próxima vida. Con lo cual, hay que tener mucha entereza intelectual y mental para poder oponerse a eso, ¿no? Para que te digan, no te salgas, porque si vos te salís del grupo, entonces sos un vendepatria, sos un traidor, sos un individualista que no está dispuesto a sacrificarse por el grupo. Eso, además, si uno se lo enseña a los chicos en la escuela, esos pobres chicos, si no se cruzan quizás con alguien como yo, que les puede llegar a dar una visión totalmente distinta del tema, y pueden llegar a sufrir bastantes contradicciones a lo largo de toda su vida, ¿no? Tratando de sacrificar su propia vida en pos de algún colectivo que alguien le está señalando, y de ideas que él mismo quizás no sostiene, ¿no? Sí, de hecho yo me acuerdo que terminó ese comentario que hizo diciendo, pero quédate tranquilo que estos chicos se van a terminar haciendo peronistas. Porque claro, otro mito fundacional que dicen los peronistas, que todos en el fondo somos peronistas. Solo que en algún momento nos vamos a dar cuenta. Bueno, nada, o sea, arrasó así por encima de las libertades individuales, de tu propio camino, descubrimiento, tu propia vida, tu propia libertad de elección, nada, no quedó nada. Sos peronista. Basta. Nada, lindo mito. Sí, pero al mismo tiempo él dice qué es lo que hay que fabricar en Argentina, a qué precio, quién lo tiene que fabricar, claro, qué es lo que se puede importar, qué es lo que se puede exportar, a qué precio, o sea, regulan absolutamente todo. Sí. Y Moreno en ese sentido es un campeón, ¿no? Una última pregunta te quiero hacer antes de cerrar. Antes de esto, pareciera como que los cucas, digamos, y los de izquierda también dicen lo mismo. Esto de que si no está el Estado, entonces nosotros nos matamos entre nosotros. Individualismo salvaje, capitalismo salvaje, sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, después de tanto tiempo socialismo en la Argentina, uno dice, ¿por qué desconfías tanto del que tenés al lado? ¿No era que Argentina es un país con buena gente? ¿Por qué desconfías tanto del que si no está el Estado, el que tenés al lado te va a pasar por encima? O peor, vos lo vas a pasar por encima. Como que yo creo que esa difusión socialista de las ideas kirchneristas o progres o lo que sea, colectivistas, ha dado como una desconfianza entre los individuos al final, ¿no? Sí, también muchas cosas se me disparan para contestarte. Dentro de las presentaciones que por ahí yo he hecho, una vez armé un flyer, un slice, donde hablo de ese tema puntualmente. En general, las críticas que se hacen al liberalismo o los miedos que hay frente a cuando uno propone una sociedad libre, tienen que ver con el desconocimiento de qué es lo que uno está proponiendo. El 90% de las veces. Puede haber alguno que conozca bien y tenga maldad y así todo trate de criticar. Pero en general es desconocimiento. Sí. El liberalismo propone algo muy simple, que es erradicar el uso de la fuerza entre los ciudadanos. Con lo cual, ahí, digamos, eso de la ley de la selva es absolutamente inaplicable. Claro. La ley de la selva es la ley de la fuerza. Entonces, la ley de la selva es el socialismo y el comunismo. Si no, vean cómo terminan. Porque, qué sé yo, en Venezuela no hay guerra, porque hay disparidad de fuerzas, digamos, porque nadie se puede oponer al Estado. No es que no hay guerra, hay una guerra sin balas. Es decir, la gente está sobrejuzgada.
Entonces, en cualquier lugar socialista, colectivista, en mayor o menor medida, mientras más colectivista, mientras más socialista, más se parece a la ley de la selva. Porque la fuerza sí tiene sentido. En cambio, en una sociedad libre, que vos le has dicho a la gente, nadie puede iniciar el uso de la fuerza, ahí no hay posibilidad de ley de la selva. Todo Claro. es consensuado. Entonces alguien podrá decir, bueno, pero ¿y el poder económico? Que el más grande se come al más chico, y toda una serie de miedos que también son infundados, porque no se hacen la misma pregunta. ¿Qué ocurre con el poder económico en una sociedad como la que teníamos hasta hace poco y estamos tratando de desarmar? Totalmente socialista, digamos, de la mano de los Moreno, de los Kicillof, de todos los dirigentes, de todos los dirigistas. Alguien con recursos económicos, ¿dónde se mueve mejor? En un sistema socialista donde él tiene el teléfono de Moreno, y yo he hablado con grandes empresarios que tenían el teléfono de Moreno, y entonces tenían el privilegio ellos particularmente de exportar o no, porque les daban permisos específicos. ¿Dónde se maneja mejor una persona que tenga muchos recursos económicos? Se maneja mejor en un país socialista, se maneja mejor desde el punto de vista inmoral, ¿no? Claro. O sea, imponiendo su capital por la fuerza. La única posibilidad de poner su capital por la fuerza, y la fuerza no es solamente fuerza física, puede ser tener un contacto, puede ser tener algún aliado dentro del gobierno, puede ser tener una ley que te favorezca, como es el caso de los sindicatos. ¿Por qué los sindicatos? La culpa no es de los sindicalistas de turno. La culpa no es de un Moyano de turno. Sacás a Moyano, pones a otro y va a ser exactamente lo mismo, porque el tema es, ¿quién le da los privilegios a esos sectores de poder? Se los dan las leyes. Diego, es decir, se los da un sistema que regula. Perdón que te tengo que interrumpir, se nos termina la videollamada en el Zoom y no quería dejar de preguntarte qué libros, 2 o 3 títulos que puedas recomendar para empezar a entender sobre liberalismo. Mira, te puedo dar un título así bastante marketingiano, que es muy bueno, que es muy chiquito, que es La virtud del egoísmo, Ah, sí. de Ayn Rand, donde habla un poco de todo esto, de por qué el individuo tiene que poner sus intereses por encima de cualquier otra cosa. Porque eso es lo moral. Claro. Porque es moral que vos, tus hijos, tus hermanos, tus seres queridos, a la hora de decidir algo, sea un gusto, sea un viaje, sea una carrera, sea lo que sea, es lógico, es natural, es ético, es moral, es lo correcto, pensar en tus intereses. Eso no significa que vaya en contra de los intereses de los demás, no significa que sea una persona que vaya a destruir la vida de los otros, que, dicho sea de paso, para nosotros es inmoral, para el liberalismo es inmoral. ¿Y algún otro antes que se nos corte la llamada? Del individuo, de los intereses personales, y la defensa, entre comillas, del egoísmo, que Ayn Rand llama el egoísmo racional, es decir, no es el egoísmo del tipo que sale a matar gente para sobrevivir, sino del tipo que sale a producir y asociarse, digamos, sanamente, para poder llevar adelante su vida, digamos. Perfecto, Diego, te agradezco. La virtud del egoísmo podría ser uno de ellos. La virtud del egoísmo de Ayn Rand, justamente la que hablábamos hoy. Te agradezco un montonazo haber compartido con nosotros el programa. El rigor del tiempo nos lleva puestos, así que te mando un abrazo grande. Hoy hablamos con Diego López Colombo, que es ingeniero y experto en filosofía, hablando de liberalismo. Muchísimas gracias por este programa, Diego. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y por estar haciendo esto que es tan útil para más allá de los votos y más allá de cualquier otra cuestión, que la gente entienda las ideas liberales y que la gente la adopte más allá de una urna. Uy, bueno, se nos cortó. Sí. Bueno,